Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, día del Señor. Hoy la palabra del Señor está hermosa, pero antes vamos a hablar un poquito de las intenciones de esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neidy Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos y Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos a Dios por la bendita alma del purgatorio, Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvira Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrochini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera. Oramos por los difuntos de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Jormi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Queridos hermanos, aquellas personas que deseen para el próximo mes de febrero intenciones de misa gregoriana, no olviden, acá está mi número de WhatsApp, pueden escribirme. Queridos hermanos, antes de hablar un poquito de la palabra de Dios para esta celebración de la Eucaristía, quiero agradecer a aquellas personas que escucharon el llamado para apoyarnos para la compra de una corneta con un par de micrófonos, ¿sí? De verdad, a ustedes Dios les pague. Adquirimos, aquí está, par de micrófonos, marca JBL, que son estos, son 2 micrófonos, ¿sí? Costosos, pero marca muy buena. Y también, aquí está se llama Bose, ¿sí? Me la recomendaron, profesional, buenísima, suena como yo quiero, que la gente sienta el sonido aquí en la oreja, ¿sí? Nos haría falta comprar 1 o 2 más, pero lo haremos poco a poco. Más adelante ya les avisaremos, ¿sí? Para aquellas personas que nos quieran seguir colaborando y apoyando. De verdad, vuelvo y repito, muy agradecido. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique a cada uno de ustedes, a esas personas que nos colaboraron. De verdad, Dios les pague. Los encomendamos en esta Eucaristía y que Dios derrame sobre ustedes abundantes gracias y bendiciones. Y gracias, de verdad que sí, gracias por ese apoyo que siempre nos han brindado. Gracias por ayudarnos a propagar el Evangelio, el reino de Dios. Y bueno, una manera de hacerlo a través de estos aparatos para que pueda llegar mejor el sonido a las personas, mejor el mensaje de la palabra de Dios. Así que bueno, gracias, Dios le pague, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Con las intenciones que ustedes tienen, que están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, día del Señor, donde hoy la palabra de Dios nos viene a hablar sobre la luz y las tinieblas. Sí, queridos hermanos, la palabra de hoy nos habla de la luz y de las tinieblas. La luz es Cristo, las tinieblas son del demonio. La pregunta es, ¿qué camino está transcurriendo usted? O está transitando usted, perdón. ¿El camino de la luz o el de las tinieblas? ¿Anda con la luz de Cristo o anda a tientas en las tinieblas del demonio, creyendo que lo que está haciendo está bien y resulta que está mal? Así que bueno, ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para esta celebración de la Eucaristía, la cual damos inicio con el canto de entrada. Caminando voy, sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río que hacia el mar se va, donde va a morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos den flores el jardín, panes el trigal. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo, esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, domingo, Día del Señor. Hoy la palabra de Dios está interesantísima porque nos habla sobre cómo la luz que es Cristo vence la oscuridad, como lo decíamos al inicio. Quiero que hoy coloquemos como intención nuestra vida, nuestra familia y lo que somos. Queridos hermanos, pidámosle perdón al Señor porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque tenemos fallas y debilidades. Reconozcamos nuestras miserias en un momento de silencio. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ante ti, mi Salvador, clamando estoy. Ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Por mis faltas cometidas traigo mi alma entristecida, y para sanar su herida necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De nosotros, Padre bueno, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. De tu pueblo, Padre bueno, ten piedad. En este día, domingo, Día del Señor, vamos a glorificar a Dios, queridos hermanos, con el hermoso canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo
Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, en este día domingo, día del Señor, quiero invitarles para que con mucha atención escuchemos la palabra de Dios para este día. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros, y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es mi defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor, espero que en esta misma vida, ármate de valor y de fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes.
a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿En qué Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por los demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio es tener, esperanza es creer que la vida nos aguarda con sorpresas hermosas si sabemos vivirla. Evangelio es vivir entre rosas, es compartir dolores y alegrías, es amar, perdonar, esperar un nuevo día. Evangelio es mirar con amor al pobre y al rico. Es brindarle cariño y ayuda al anciano y al niño. Evangelio es mirar en quien sufre la tristeza del rostro de Cristo. Es morir para vivir, es hallar lo divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor. Hoy oramos a Dios por todas nuestras intenciones, por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos. Y queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos viene a hablar cómo Cristo es la luz del mundo, que quiere vencer la oscuridad, que la ha vencido la oscuridad que presenta el demonio, la oscuridad que presenta Satanás, y donde mucha gente hoy en día quiere vivir en esa oscuridad, que vivir con la luz de Cristo, que caminar con la luz de Cristo. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Dice el Evangelio de hoy de San Mateo, dice: el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. ¿Quién es esa luz? Cristo el Señor. Cristo es la luz que ilumina nuestra vida, que nos muestra el camino a la salvación. Depende de ti, depende de mí, si nosotros queremos caminar en la luz de Cristo o en las tinieblas del demonio. Depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿en qué caminamos? ¿En qué andamos? ¿Andamos en la luz de Cristo o andamos en las tinieblas del demonio? Fíjense, dice la palabra de Dios: sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. ¿Cuál es esa luz? Cristo, que salió a predicar. Cristo que vino a mostrarnos el camino. Cristo que nos dice: conviértanse, convirtámonos, volvamos nuestro corazón al Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. El problema es que muchos no quieren convertirse. Mire, la primera lectura del libro del profeta Isaías que hemos escuchado en el día de hoy nos dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Mire, dice el Salmo 18, versículo 29, dice: tú haces, Señor, que brille en mi lámpara. Mi Dios ilumina mis tinieblas. Claro que sí. En la vida tenemos momentos de tinieblas, momentos de oscuridad, momentos en que dudamos de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos dudado de Dios, hemos dudado del plan de Dios, hemos dudado de la misericordia del Señor? ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de la pérdida de un ser querido, a quién le atribuimos nosotros la culpa? A Dios, porque decimos que Dios es el culpable, que tanto que yo amo a Dios, que tanto que yo quiero a Dios, que tanto que yo rezo, y mire Dios cómo Dios no me ayuda. No, Dios sí que nos ayuda, señores. Dios nos ayuda bastante. El problema es cómo estamos nosotros buscando realmente al Señor. ¿Cómo estamos buscando realmente a Dios? ¿Lo estamos buscando con un corazón sincero? ¿Estamos realmente siendo obedientes a Dios? ¿Estamos realmente siguiendo el camino que el Señor nos está mostrando? ¿Estamos caminando en la luz de Cristo realmente en nuestra vida? Por eso dice el Salmo 18, versículo 29. Tú haces, Señor, que brille mi lámpara. Mi Dios ilumina mis tinieblas. ¿Es realmente Dios el que ilumina cada una de nuestras tinieblas? Mire, dice la carta a los Efesios, vamos a ubicar un momentico, la carta a los Efesios, nos dice lo siguiente, ¿no? La carta a los Efesios nos dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo 12. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? La carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. Escuchemos atentamente. Oiga, dice así: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Oiga, cuando Cristo no es la luz que ilumina nuestra vida, entonces caminamos en las tinieblas. Y cuando queremos salir de esas tinieblas en la cual muchas veces nosotros estamos,
Tenemos que pensar un momento de que vamos a luchar no contra fuerzas humanas, como dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Oiga, ¿a qué nos enfrentamos? A fuerzas oscuras. A las fuerzas oscuras de las tinieblas. Así de sencillo. Por eso ustedes y yo, queridos hermanos, debemos caminar en la luz de Cristo, caminar en la luz del Señor. Pero hay gente que cree que está caminando en la luz de Cristo, pero sigue haciendo las mismas porquerías de siempre. Perdónenme la palabra, pero al pan, pan, al vino, vino. Hay gente que quiere caminar en la luz de Cristo, pero entonces todo es una pelea, todo es una discusión, como dice la segunda carta del apóstol, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Me he enterado, hermanos, que algunos servidores, sí, de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Sí, la palabra de Dios es clara. No podemos dividir a Cristo. Hay gente que aparenta caminar en la luz de Cristo, pero resulta que sus acciones no vienen de Cristo. Sus acciones vienen de la oscuridad. Sus acciones vienen del demonio, sí. Porque hay gente que camina supuestamente en la luz de Cristo, que va a la misa, que reza, que se da golpe pecho y todo lo demás, como ya lo hemos explicado una y mil veces, pero resulta que sus acciones van contrarias a aquellas cosas que Dios realmente quiere. Resulta que sus acciones no van acorde con lo que realmente están viviendo en la fe. Resulta que son bien chismosos, que son bien metidos, que son difamadores, porque el problema, fíjense, el problema de estos hermanos, dice la palabra de Dios, es que vivían en discordia, había discordia y se llamaban seguidores de Cristo, que caminaban en la luz de Cristo. ¿Cuántas veces hoy en día encontramos en medio de nuestras iglesias, en la iglesia de Cristo, encontramos en el templo de Cristo esas divisiones? Gente que porque no le cae el cura, gente porque no le cae fulanito de tal, entonces comienzan a difamar, comienzan a divulgar, comienzan a hablar mal, comienzan a inventar, comienzan a caer en chisme, en discordias, en pleito. Oiga, y Pablo se lo dice a la gente: oiga, me he enterado de esto, cuidado, cuidado, no podemos dividir a Cristo. Y mire, dice la carta a los Romanos, vamos a ubicar un momentico la carta a los Romanos en el capítulo 16, versículo 17, dice lo siguiente, y ahorita vamos a hacer una extrapolación de todo esto y lo vamos a llevar a la vida cotidiana, porque no crea solamente que pasa dentro de la iglesia, no, pasa también en las familias. ¿Cuánta gente en la familia, por ejemplo, cuántos en la familia, ay, eso rezan y eso oran y eso le piden al Señor y de rodillas y no pelan una novena y no pelan misa, eso bueno, todo lo demás, pero resulta que son los primeros difamadores en medio de la familia, que viven todo el tiempo peleando, que viven todo el tiempo chismeando, que viven de una mera apariencia, aparentando ante el mundo lo que no es, que viven supuestamente una santidad fuera de la casa, pero dentro del hogar pareciera que vivieran con el mismísimo diablo, con el mismísimo demonio. Todo es pleito, todo es problema, todo es chisme, todo es arrogancia, todo es criticadera, todo es habladuría, todo es una pesadez dentro del hogar. Oiga, cuidado con esas personas que aparentan supuestamente seguir a Cristo, pero ese seguimiento de Cristo no es verdadero, porque en vez de hacer las obras de la luz de Cristo, hacen las obras de la oscuridad del demonio. Pasa en las familias, pero también pasa en la sociedad. Hoy en día la sociedad supuestamente, cuando hay un problema, cuando hay una adversidad, cuando hay un terremoto, cuando hay una pandemia, ¿de quién se acuerda la sociedad? El mundo entero. Pidámosle al Todopoderoso, pidámosle a Dios que nos cuide, que nos proteja, que nos bendiga. Pero resulta que cuando pasa todo eso, después que ha pasado todo eso, después que Dios los ha protegido, que Dios los ha cuidado, que Dios los ha bendecido, ¿cómo camina la sociedad? Según el libro del profeta Isaías, capítulo 5, vamos a leer Isaías antes de caer aquí a la carta a los Romanos. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice el libro del profeta Isaías: hay de aquellos que llaman bien al mal y al mal lo llaman ¿cómo? Bien. Sí, y mal al bien. O sea, llaman a lo que está bueno malo y a lo que es malo lo llaman bueno. Así pasa con nuestra sociedad. Cuando hay problemas, adversidades, dificultades, cuando hay terremotos, cuando hay pandemias, cuando hay tsunamis, cuando hay de todas estas cosas, ¿sí? Cuando hay tormentas y tempestades, Dios Todopoderoso, cuídanos y protégenos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y resulta que Dios tiene misericordia y entonces la sociedad está haciendo lo que le da la gana. Que a lo que es malo lo llaman bueno y a lo que es bueno lo llaman malo. ¿Usted no ve hoy en día la sociedad cómo está caminando? La sociedad que camina haciendo las cosas contrarias al querer de Dios, que está haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos pide, todo lo contrario a la dignidad del hombre y de la mujer.
Oiga, y entonces, ¿cómo quiere la sociedad que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja, cuando nosotros estamos caminando a pasos agigantados hacia nuestra propia destrucción? Estamos en un mundo peor que Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra. Y dígame, por lo que pasó Sodoma y Gomorra y por lo que fue destruido, imagínense. Sí, lo que pasa es que Dios hizo una promesa, hizo una alianza, ¿no? Pero estamos peor que Sodoma y Gomorra, así de sencillo. Nuestra sociedad aberrante en la que vivimos, una sociedad deshumanizada, una sociedad desenfrenada, una sociedad depravada, es lo que vivimos hoy en día. Una sociedad que va en contra de las leyes de Dios, en contra de la dignidad del hombre, de los valores, de los principios. Una sociedad que camina en contra de la verdadera educación, de la sana educación. Y nos decimos y nos hacemos llamar cristianos, nos hacemos llamar seguidores de la luz de Cristo. Cristo ilumina nuestra vida. Oiga, si Cristo ilumina nuestra vida, ¿por qué no hacemos las cosas que Dios quiere? ¿Por qué no caminamos como Dios quiere? ¿Por qué no hacemos realmente lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué hacemos las cosas contrarias? ¿Por qué hacemos como dice el libro del profeta Isaías? Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Oiga, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Oiga, cambian, porque eso es lo que viene hoy. Hoy la palabra de Dios nos habla de la luz y de las tinieblas. La luz es Cristo, las tinieblas es el demonio. La pregunta es, ¿usted camina en la luz de Cristo o prefiere seguir caminando en las tinieblas del demonio? Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios: ay de aquellos que cambian las tinieblas y las convierten en luz. Es decir, la gente que aquello que era malo y depravado hoy en día es bendición de Dios. Sí, sí. Oiga, matrimonio entre dos hombres, eso es impensable ante la voluntad de Dios. Pero las tinieblas le está diciendo al mundo que eso está aprobado supuestamente por Dios. No. Quieren meter a Dios que aprueba eso. Dios no aprueba, me perdona la expresión, pero eso son aberraciones y Dios no aprueba aberraciones. Gústele al que le guste, me da igual. Así de sencillo. Dios no aprueba la muerte. Y entonces no, es la ley del aborto. Oiga, Dios no aprueba la muerte. Dios no aprueba la eutanasia. Eso va en contra de la dignidad del hombre, en contra de la persona y en contra de la ley de Dios. Pero el problema es que hoy el mundo quiere pasar las tinieblas en luz y quiere convertir la luz en tinieblas. Es decir, eso que dice Cristo, no, eso no sirve. Y fíjense cómo nuestra sociedad poco a poco está tratando de sacar a Cristo. Está eliminando a Cristo de todo. No quieren saber nada de Dios porque el mundo quiere vivir de esa manera aberrante. Se está volviendo idólatra realmente. Y ahí sí cae el tema de la idolatría. No cree usted que la idolatría es tener una imagen. No. La idolatría es adorar las tinieblas. Esa es la verdadera idolatría. Así de sencillo. La idolatría es creer en aquellas personas supuestamente que vienen en nombre del Señor, pero no enseñan realmente las cosas de Dios, sino que van en contra de la dignidad del hombre, de la persona y del ser humano. Esos son los verdaderos idólatras. Esos son los que están caminando en las tinieblas, aunque crean y hagan pensar que esas tinieblas son la luz de Cristo, aunque no lo son. Así de fácil. Por eso, queridos hermanos, fíjense, dice la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Sí, porque fíjense, Pablo hoy en la carta a los Corintios les reclama: me he enterado de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? No. ¿Acaso un cristiano tiene que estar dividido? Dándose golpe de pecho, comulgando de rodillas. Pero resulta que es una porquería. Resulta que es un difamador. Que resulta que, como dice la palabra de Dios, en vez de utilizar los pies para ir a evangelizar, como dice la palabra de Dios, dichosos los pies de los que traen el mensaje de Cristo, utilizan los pies, las manos, la lengua y todo su cuerpo para salir a difamar, para salir a hablar mal del otro, para salir a chismosear. Y no le importa, a ellos no les interesa que piensen lo que quieran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer esa mentira como si fuera una verdad. Y es ahí donde caen las divisiones.
Ahí es donde vienen las divisiones. Y pasan las... Mire, se los voy a poner, queridos hermanos. ¿No creen ustedes que en la iglesia no pasa? Claro que sí pasa en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Claro que sí pasa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado gente que dicen, ¿quién se cree ese señor cura? Y comienzan a hablar y a difamar y comienzan a inventar y a decir un mundo de cosas, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha vuelto más de envidia que de cáncer. Así de fácil. Los envidiosos son esos. Los envidiosos son los que hacen que la gente quiera caminar en las tinieblas y no realmente en la luz de Cristo. Mire, dice la palabra de Dios, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Sí, hay gente que provoca divisiones. Oiga, dice la palabra de Dios, y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Tengan cuidado, queridos hermanos, porque hoy la palabra del Señor nos dice que una gran luz vino sobre la tierra, resplandeció la tierra, iluminó las tinieblas, la luz de Cristo. La pregunta es, ¿queremos nosotros caminar en esa luz de Cristo? ¿Queremos caminar en esa luz del Señor? Oiga, vuelvo y repito, como dice la primera lectura del libro del profeta Isaías, ¿sí? El pueblo que caminaba en tinieblas. Hay un pueblo que camina en tinieblas, sí. Vio una gran luz. ¿Cuál es la luz? Cristo. Hay mucha gente hoy en día que sigue caminando en las tinieblas. Hay mucha gente que desconoce a Cristo. Hay mucha gente que no sabe nada de Dios. Y a nosotros nos toca mostrarle la luz de Cristo a través de la evangelización, a través de la predicación, llevándole el mensaje de la palabra de Dios, siendo evangelizadores, compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros somos egoístas? ¿Cuántas veces nosotros no queremos compartir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces queremos ser nosotros los dueños de la verdad y no nos acercamos a la verdadera evangelización? Estamos dejando que la gente siga caminando en las tinieblas. Por eso hoy en día debemos predicar en contra de todas estas cosas abominables, en contra de todas estas cosas que van en contra del querer de Dios. Y debemos predicar fuerte, decirles no a ese tal llamado matrimonio igualitario. No, eso no es de Dios, eso es del demonio, eso es de las tinieblas. Y arréchese el que se arreche, póngase bravo el que se ponga bravo. Así de sencillo, pero las cosas como son. ¿Sí? Eso no es de Dios. El aborto no es de Dios. ¿Cómo es eso? Que la mujer puede decir, no, el que decide es Dios. Y si Dios mandó la vida, tenemos que respetarla. Punto y aparte. Eso es predicar lo que Dios quiere. No aplaudir esas vagabunderías, esas sinvergüenzuras que van en contra del querer de Dios. Dígame hoy en día que no, que los padres y las madres de familia no pueden educar a sus hijos. Cuidado, hay que llevarlos al psicólogo. ¿Cuál psicólogo? Eduquen bien a sus hijos, enséñeles las cosas de Dios, llévenlos por el camino de la luz. Y si no quieren hacer caso, dice la Escritura, la vara corrige. No apartes la vara de la corrección de tu hijo y tendrás un hombre sabio el día de mañana. Tendrás una persona obediente a las cosas de Dios. El problema es que nuestra sociedad, como se está acostumbrando a hacer lo que le da la gana, entonces sigue caminando en las tinieblas que el demonio les está presentando. Fíjense hoy en día cómo el demonio ha ido tomando fuerza, ¿no? Y no cree usted que lo ha hecho a través de la brujería, de la hechicería, de esas cosas. No. El demonio también se actualiza. Porque hay gente que cree que el demonio no se actualiza. No, el demonio también se actualiza, señores. El demonio, ¿no cree usted que no va metiendo su doctrina en medio de las familias a través del pendejo celular? ¿No cree usted que el demonio no va metiendo esas doctrinas falsas, esas doctrinas erróneas, esas doctrinas de tinieblas? ¿No cree que el demonio no las va metiendo en medio de las familias? Claro que sí. Porque cuando un papá y una mamá es vago y sinvergüenza y permite que su hijo a las 2, 3, 4 de la mañana esté metido en un pendejo celular mientras él está durmiendo, el demonio se está aprovechando para sembrar esas doctrinas, esas confusiones. Por eso tenemos nuestra sociedad, la que tenemos. Por eso nuestros jóvenes hoy en día, usted le pregunta a un joven de 16, 17, 18 años, ¿qué quiere hacer con su vida? Y la respuesta es, no sé. ¿Y por qué no sabe? Porque el demonio le está enseñando, el demonio está introduciendo esas doctrinas
de no querer hacer nada, de ir en contra del querer de Dios, de muchas veces ni saber si realmente es un hombre, es una mujer. Todas estas abominaciones y aberraciones, el demonio las va introduciendo. Por eso la pregunta es, esta lucha que no es contra fuerzas humanas, es contra fuerzas oscuras, es contra el demonio, ¿cómo la estamos llevando? ¿La estamos llevando realmente con la luz de Cristo para que esa luz haga que esas tinieblas desaparezcan? ¿O estamos luchando con nuestras propias fuerzas y resulta que no vamos a poder? Sin Dios nada podemos hacer. La luz que ilumina nuestra vida es Cristo. Por eso ustedes y yo debemos ser primero hombres y mujeres temerosos de Dios, obedientes a la voz de Dios, hacer realmente lo que Dios quiere. Pero ¿qué es si usted es de los cristianos católicos que hoy se da golpe de pecho y después de la misa sale y destruye a su hermano, sale chismoseando, sale murmurando y criticando? ¿Usted qué le va a enseñar a su hijo? Usted se da golpe de pecho en la iglesia, usted va y hasta comulga en la iglesia, mi querida madre, mi querido padre, sí, mi querida mamá, mi querida papá, usted va y comulga en la iglesia y todo, pero resulta que cuando llega a la casa, en vez de irradiar amor, paz y tranquilidad, entonces todo es un problema, todo es una peleadera, todo es un chisme, todo está mal y usted comienza a hacer que sigan apareciendo más y más las tinieblas en su casa. ¿De qué le sirve? No sirve de absolutamente nada. Por eso las buenas obras nuestras deben reflejar que caminamos realmente en la luz de Cristo. Por eso Pablo en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, Pablo le dice, ¿cómo es eso que ustedes están divididos? ¿Cómo es eso que hay discordia entre ustedes? ¿Cuántas veces en la familia el padre y la madre están en contra de los hijos y los hijos están en contra de la madre? ¿Cuántos hoy en día, cuántos hogares hoy quieren supuestamente ordenar la vida de sus hijos cuando tienen 17, 18, 19, 20 años, ¿sí? Y ya no pueden, y ¿saben por qué no pueden? Porque cuando usted tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando usted tuvo la oportunidad de enseñarle a su hijo cuál es la luz verdadera para caminar en la vida, usted no le dio la gana de hacerlo, usted dejó que fueran las tinieblas del demonio las que gobernaran la vida de sus hijos. Por eso yo aplaudo y admiro a aquellos padres que sin importar lo que el mundo diga, han educado y siguen educando cristianamente a sus hijos. Les han enseñado, ¿sí? Esos padres que siempre educan a sus hijos. Usted no ve, mire, qué vergüenza. A uno le da vergüenza cuando uno va a los centros comerciales. Bueno, en Venezuela, cuando había centros comerciales. Bueno, esperemos que lleguen pronto nuevamente, ¿no? Cuando uno iba a los centros comerciales, los hijos revolcándose. Y el papá y la mamá, ay, bien, gracias. Bien, gracias. Mire, yo les voy a contar un caso. No me da pena decirlo. A mí no me da pena decirlo. Total, me da igual. Yo tengo una hermana. Bueno, tengo varios hermanos, ¿no? Y una de mis hermanas tiene una niña. Yo sé que ella está escuchando la misa. Y cuando yo voy a la casa, esa criatura no hace nada malo. Camina bien, obediente. Le digo, haga esto, lo hace, Y todos los que a veces me acompañan me dicen, esa muchachita sí le tiene usted respeto o miedo. Yo no sé si me tendrá miedo, yo no sé si me tendrá respeto. Lo único que yo sé que delante mío ella no puede hacer la vagabundería que hace cuando está con la mamá. Sí, que se revuelca, que grita, que hace. No, señor. Eso no es así. Porque eso es falta de educación. ¿Usted cree que yo no lo digo a mi hermano? No me da pena tirarlo en la calle. Me da igual. ¿Sí? Y es así. Por eso yo admiro a aquellos padres y madres de familia que han educado a sus hijos. Les han enseñado a sus hijos. Mano dura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lucha no es contra el mundo. La lucha es contra el poder de las tinieblas. La lucha es esa contra el poder de las tinieblas. Usted no ve que hoy en día cuando un papá y una mamá deja que su hijo tenga un teléfono a la 1, 2, 3 de la mañana, hay hijos que se quitan la vida. ¿Por qué se la quitan? Porque los padres dejaron que las tinieblas, las oscuridades, fueran las que iluminaran supuestamente la vida de sus hijos. Las oscuridades son del demonio. La oscuridad es del diablo. La oscuridad es de Satanás. Así de sencillo. Por eso debemos siempre caminar con la luz de Cristo. Debemos caminar con la luz del Señor. No permitan que las tinieblas del demonio gobiernen la familia de ustedes, gobiernen los hogares de ustedes. No permitan eso. Entonces, volviendo otra vez al tema de los hijos que se quitan la vida, ¿pues de quién es la culpa? ¿Del muchacho? ¿Del celular? No, del padre y la madre.
del papá y la mamá que no lo supo educar, que no le supo enseñar, que no le supo mostrar el camino de la verdadera luz. Entonces dejó que las tinieblas del demonio se apoderara de él. Y se los he dicho a ustedes y se los repito una y mil veces. Mire, el diablo se actualiza, el demonio se actualiza, y el demonio hoy en día está utilizando las cosas que más les gusta a estas personas para ir metiendo su doctrina. ¿Cuál es la doctrina del demonio? La doctrina de la muerte. Esa es la doctrina del diablo. La doctrina de Cristo es la doctrina de la vida, la doctrina de la luz. En cambio, la del demonio es la de la oscuridad, es la de la muerte. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice que ustedes y yo debemos caminar siempre como hijos de la luz. Caminar en la luz. Dice la primera carta del apóstol San Juan. Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos recibido de él, caminar en la luz de Cristo, y de que los anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Oiga, Dios es un Dios de luz y en Cristo no hay tinieblas. No hay tinieblas, señores. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante dice, no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, no, ni a los poderes y autoridades que dirigen este mundo, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo, es decir, a las fuerzas oscuras. La muerte es del diablo. La oscuridad es del demonio. La pregunta es, ¿por qué todavía siguen caminando en la oscuridad? ¿Por qué hoy en día hay familias que siguen caminando en la oscuridad? ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo por qué. Ay, es que queremos, ay, pobrecito el niño. Y entonces el niño quiere una moto. ¿Cuántos años tiene el niño? Ay, 11 añitos y él quiere una moto. Y él ya es responsable, él ya está grande. Él ya sabe, y van y lo sueltan, ¿sí? Y por desgracia de la vida, se mata. Y después llegan al templo, que se tiran encima de la urna y comienzan, ¿por qué Dios se lo llevó? Dios lo colocó en tus manos para que tú lo educaras, para que tú lo enseñaras, para que tú lo instruyeras, para que tú comprendieras que una criatura de 10, 11 y 12 años todavía no se manda sola, ¿sí? Que usted tiene que enseñarle lo que significa la vida, valorar la vida y todo lo demás, pero no, usted prefirió caer en los gustos de, ay, es que pobrecito, él me lo pidió con tanto amor y es un niño muy inteligente en la escuela, es que su tarea es estudiar. O sea, usted no venga con el cuento, ay, es que el niño es inteligentísimo y como es inteligentísimo me pidió una moto y yo se la regalé. No, es que la tarea de él es estudiar. Porque el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es la educación. Porque el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es una buena vida. Enseñarle a ser un hombre, una mujer de bien, que camine con la luz de Cristo y no en las tinieblas del demonio. Porque si usted lo deja, caerá en las drogas. Si usted lo deja, caerá en el alcoholismo. O si usted lo deja, caerá en la vagabundería, en la sinvergüenzura. Y hasta incluso terminará metiéndose en las cosas que no son de verdad. ¿Sí? Es decir, que es hombre y entonces se creerá ser una mujer, o es mujer y se creerá ser un hombre, para no hablar directamente de ese término, porque si no, ustedes saben que hoy en día, como esa gente incluso maneja las redes sociales y todo lo demás, hasta nos bloquean los canales por decir las cosas como son, pero al pan pan, al vino vino y al buen entendedor, pocas palabras, así de sencillo. No caiga usted, papá y mamá, en ese cuento de las tinieblas, porque eso es del diablo, eso es del demonio. Los padres que son complacientes con sus hijos, los padres que, ay, voy a premiarlo, no, ¿qué cuento de premiarlo? Esa es su tarea. Su tarea es estudiar, su tarea es educarse, su tarea es ser una buena persona. Eso es lo mejor que usted le puede dar a sus hijos. Ahora, si usted le regala una moto cuando tiene 10, 11 años y lo deja que haga lo que quiere en la calle, ¿dónde terminará? Metido en un ataúd. ¿Y usted echándole la culpa a quién? ¡Ay, el culpable es Dios! No, ningún culpable es Dios. Usted dejó que su hijo siguiera caminando en las tinieblas, porque las primeras tinieblas que estaban gobernando a sus hijos, ¿cuáles eran? Los caprichos. Esa es la primera tiniebla, ¿sí? Los caprichos, porque son hijos caprichosos. Ay, porque si mi papá no me compra esto, entonces... Y eso comienza, esas rebeldías comienzan desde pequeños, ¿sí? Y por eso mi sobrina cuando a mí me ve, no joda, tiembla, ¿sí? Porque esas rebeldías comienzan desde pequeños.
Ay, que se revuelcan en el piso para que el papá le compre un helado. Y él corre, el papá vago y sinvergüenza, a comprarle un helado. Es decir, el que manda en la casa no es el papá y la mamá, son los hijos. ¿Y eso es culpa de quién? De que como los padres hoy en día, para que el hijo se quede quieto, le sueltan el teléfono. Ay, porque es que está llorando y anda intenso y tengo mucho que hacer. Tome el teléfono. Y esas criaturas, por ahí el demonio comienza a gobernarlas. Esas criaturas, por ahí el demonio comienza a hacer que caminen en las tinieblas. Por eso le hago un llamado de atención a los padres y madres de familia. Porque yo también fui hijo, señores. Es que la gente piensa que, ay, padre, usted no tiene hijo, usted no sabe cómo se educa. No, es que también soy un hijo. Yo también soy un hijo. Dejen la pendejada. ¿Sí? Así de sencillo. Hoy en día el problema es que estamos dejando que sea el Dios celular que gobierne las familias. Hoy en día estamos dejando que sea el Dios tecnología el que eduque a los hijos. Y entonces los hijos hacen lo que diga el teléfono y no lo que diga el papá y la mamá. Y entonces si el papá y la mamá cuando tiene 17, 18 años lo piensa educar, ya es demasiado tarde. Así de fácil. Esas son las tinieblas de las que nos habla la palabra de Dios hoy. Esas son las tinieblas. Cristo es la luz. La luz de Cristo es la verdad. La luz de Cristo es la buena educación. La luz de Cristo es formar hombres y mujeres de bien. La luz de Cristo es formar hombres temerosos de Dios, obedientes a la voz de Dios, no vagos y sinvergüenzas. Esa es la luz de Cristo, señores. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, señores. En él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Sí. Ay, sí, ay, yo le pido mucho al Señor por mi hijo para que Dios Todopoderoso lo cuide, lo bendiga y lo proteja. Está muy bien. ¿Y usted qué hace con su hijo? Ay, no, yo le doy lo mejor, el mejor teléfono, el mejor internet. ¿Sí? El niño se acuesta tarde, pobrecito, y se levanta tarde porque, ay, pobrecito, el niño tiene muchas cosas. Él estudia toda la semana porque, pobrecito, el niño estudia toda la semana, está cansado. Por eso tenemos hoy hombres y mujeres que a la edad de 25, 30 años andan llevados de la vida. Porque eso fue lo que aprendieron. Yo no entiendo, realmente yo no entiendo. Cómo unas criaturas después de las 10 de la noche, 9 de la noche, 8 de la noche, a esa hora ya tienen que estar durmiendo, pegados al teléfono, viendo videos, viendo películas. ¿Sí? Hoy en día, hasta acá nosotros los viejos caemos en eso. Sí, caemos en ese error. Entonces, ¿cómo vamos a educar a los hijos cuando nosotros somos los primeros vagos y sinvergüenza? ¿Sí? De repente algunos sabremos usarlo para las cosas buenas, pero otros no lo saben hacer. Y papá y mamá, si usted quiere educar bien a sus hijos, hagan que caminen en la luz de Cristo. ¿Sí? Mire, y si su hijo se vuelve rebelde, corríjalo. ¿Y cómo lo corrige? Con la vara. Que de llorar no se va a morir. Así de sencillo. Pero eduque bien a sus hijos, eduque bien a su familia. Eso es hacer que la gente camine en la luz de Cristo. Eso es hacer que la gente camine en la luz del Señor. Oiga, dice la palabra de Dios: en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, si caminamos verdaderamente en la luz. Por eso, queridos hermanos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, para poder luchar contra eso, póngase la armadura, ármese de valor. Sí. Papá, mamá, que le van a criticar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que le van a criticar? Son sus hijos. Es usted quien tiene que educarlos, no la sociedad, no la gente. Es usted. Y educarlos según la ley de Cristo, educarlos según la ley del Señor. No alcahuetear sinvergüenzuras y vagabunderías, ¿sí? Y caprichos. Porque eso lo que hacen es tener hijos desobedientes. Desobedientes. Oiga, dice la palabra de Dios: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo, es decir, las fuerzas oscuras. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas esas armas.
Oiga, hoy tenemos una lucha contra el demonio. El demonio se está infiltrando en las familias. El demonio se está infiltrando en las sociedades. El demonio incluso se infiltra dentro de la iglesia. Sí, porque como Pablo se lo decía hoy en la carta a los Corintios, hay algunos que están en discordia, que andan dividiendo a la gente, que andan en murmuraciones, en chisme, en crítica, en vagabundería. Si pasaba en los primeros cristianos, en los que estaban detrás de Cristo, pasaba eso. Ahora imagínense en esta sociedad de hoy en día. Claro que sí. Hoy en día tenemos dentro de la iglesia gente que es chismosa, habladora, vaga y sinvergüenza, murmuradora, criticadora. Sí, sí los hay. Como los hay en cura y como los hay en obispo y los hay en sacerdote. Sí, sí los hay. Claro que sí. Hoy en día tenemos una sociedad que uno a la final no termina de descubrir quién realmente está caminando en la luz y quién están caminando en las tinieblas. Pero aquí lo que importa y lo que interesa es usted cómo está caminando, yo cómo estoy caminando. ¿Sí? Lo demás no importa, pero usted cómo está caminando. ¿Está caminando realmente en la luz de Cristo o está caminando en las tinieblas del demonio? ¿Qué es lo que está haciendo usted con su vida? Porque al final, recuerda que debemos que darle cuenta al Señor. Como dice Corintios 3:13, ¿no? Un día, ¿cuándo será ese día? El día del juicio, el día que nos llegue la pelona, que vayamos al encuentro con el Señor, ¿sí? Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Ustedes como fieles laicos, padre y madre de familia, y yo como cura, ¿sí? Cuenta de lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Por eso, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, por eso pónganse la armadura, señores. Pónganse las armaduras. Y papá y mamá en el hogar, amárrense en los pantalones, ¿sí? ¿O es que ustedes van a dejar que sean sus hijos los que gobiernen? ¿O es que ustedes van a dejar que sea el demonio a través de sus hijos quienes manden en la casa? Porque déjeme decirle algo, un hijo endemoniado es aquel hijo que le grita a su papá, que le grita a su mamá, que hace que su papá y su mamá hagan lo que él quiere. Ese es un hijo endemoniado, sí. Ese no es un hijo consentido, no es un hijo, ay, que él se merece lo mejor. No, eso es un hijo que está endemoniado porque no aprende a respetar la autoridad del papá y de la mamá. Y si no aprende a respetar la autoridad del papá y de la mamá, mucho menos va a aprender a respetar a Dios. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Así de sencillo. Porque un hijo obediente es la corona de sus padres, pero un hijo desobediente es la vergüenza de ellos. Y lo dice la Escritura. Así de sencillo. Por eso, querido papá y mamá, ármense de valor, amárrense en los pantalones, señores, ¿sí? Porque tienen una tarea, no dejar que sus hijos caminen en las tinieblas del demonio. Y mire cómo el demonio anda depravado en estos tiempos. Y mire cómo el demonio anda suelto en estos tiempos. Mire que el demonio hoy se viste bien y se viste bonito, ¿sí? Así de sencillo. Se viste bien y se viste bonito. El demonio es puerco. El demonio camina en la oscuridad y el demonio va a querer que usted camine en esa oscuridad, ¿sí? ¿Por qué el demonio quiere que usted camine en la oscuridad? Porque si usted camina en la luz, usted se va a dar cuenta qué es bueno y qué es malo. Si usted camina en la luz, usted se va a dar cuenta dónde está el hueco, donde puede caer y se va a ir por otro lado. En cambio, en tinieblas, en cambio, en oscuridad, usted no distingue. Usted no sabe lo que es bueno, usted no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Usted no sabe dónde está el hueco para caer. Y entonces, como está en las tinieblas, como está en la oscuridad, como el propio bobo y pendejo, cae, ¿sí? Cae enredado en todo eso, en todas esas depravaciones del mundo de hoy, en todas esas cosas lujuriosas, en todas esas cosas aberrantes, en todas esas cosas sin sentido que presenta el mundo de hoy. ¿Sí? En cambio, si usted camina en la luz, usted ve. Y como usted ve, usted sabe, esto me conviene, esto no. Esto es bueno y esto no. Por aquí debo caminar, por aquí no. Porque va caminando con la luz de Cristo. Por eso hoy nuestra sociedad está caminando en las tinieblas, porque se ha apartado totalmente de Dios. Sí, la sociedad está caminando en las tinieblas porque se ha apartado de Dios. Por eso vemos a un Jesús en el Evangelio que se fue a predicar. Mire, para que la gente conozca la luz de Cristo, debemos predicarle la luz de Cristo. Debemos predicar la verdad y hablar lo que realmente dice la Escritura, no a medias tintas, no para complacer a la gente. Ay, porque, ay, pobrecita la gente. Y entonces a la gente hay que hablarle bonito, porque si no la gente se molesta. A la gente hay que hablarle con palabras bonitas, porque si no la gente se ofende. Ese es el problema de hoy.
que las predicaciones de muchos de nosotros los sacerdotes son predicaciones cómodas, acomodadas al querer del pueblo, acomodadas al querer de la gente. Esas son las predicaciones de hoy, ¿sí? Predicaciones que no van realmente a hablar en contra de la oscuridad, sino más bien muchas veces favorecen a la oscuridad. Ese es el grave problema. Y como dice la Escritura, ay de ti, sacerdote. Ay de ti que tenías que predicar. Ay de ti, sacerdote, que tenías que evangelizar y no lo hiciste por miedo a la gente, por miedo al que dirán. Pobrecito de nosotros los curas, el día que dejemos este mundo y no hayamos hecho lo que teníamos que hacer, la tarea de predicar. Porque vuelvo y repito, nosotros los curas, nuestra tarea, ¿cuál es? Predicar la palabra de Dios. Nuestra tarea no es salir a hacer otra cosa, sino predicar la palabra de Dios. Y predicar para que la gente se acerque a Dios. Predicar para que la gente se acerque al Señor. Esa es nuestra tarea. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Predicar para que la gente se acerque cada día más a Dios. Y si esa predicación va cargada con regaño, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Usted cree que Cristo no regañaba a la gente? Porque hay gente que se ofende. ¡Ey, el Padre nos regañó! Ay, sí, ¿usted cree que Cristo, cuando la gente estaba en el templo, volviendo el templo una porquería, volviendo el templo una cueva de ladrones, como se lo dijo el Señor? ¿Usted cree que Cristo llegó y le dijo, y queridos hermanitos, por favor, les pido humildemente que dejen la casa de Dios, que esa cosa no... No, dice la Escritura que Cristo se llenó de ira, que hizo un cordel, que hizo un látigo, y que le cayó a palo a esos vagos y sinvergüenzas. A los cambistas les voltó la mesa de cambio de las monedas, soltó las aves, las palomas, todo lo que había ahí, ¿sí? Y sacó a la gente y le decía, vagos y sinvergüenzas, han convertido en una cueva de ladrones la casa de mi Padre. Y la casa de mi Padre es casa de oración. Pero es que hoy en día seguimos encontrando gente que, como los vendedores del templo, se sienten ofendidos y el cura les habla duro. Ay, pobrecito. Ay, cuidado. ¿Sí? Se ofenden. No, la palabra de Dios es una espada de doble filo, dice la Escritura. Cortante. Que penetra hasta los tuétanos. Hasta donde se divide el alma y el cuerpo, dice la Escritura. Eso tiene que ser la palabra de Dios. Y al que le caiga el guante, que se lo plante. Así de sencillo. Ahora la pregunta es, ¿ustedes de esos padres, madres, vagos y sinvergüenza que están dejando que sus hijos sigan caminando en las tinieblas del demonio, complaciéndole en todo lo que piden, como si fueran una premiación, un premio para mi hijo? No, esa es la tarea de ellos. ¿Sí? Ninguna premiación. No, señor. Eduque bien a sus hijos. ¿Sí? Igual pasa en los curas. Usted de los curas que hace una predicación simplemente para complacer a la gente. Hay una predicación de 5 minutos porque si no la gente... Hay una predicación que muevan corazones porque muy larga no mueve corazones. Usted de los curas que cuando va a predicar utiliza las mejores palabras para que la gente no se sienta ofendida. Ay, para que las señoras no se sientan ofendidas. Y usted sabe, señor cura, que a veces esas señoras que se dan golpe de pecho en la iglesia, cuando llegan a la casa, se convierten en las propias hijas del diablo, que pelean, que discuten, que todo es un problema, que todo es una discusión, que en la casa viven como perros y gatos. Y usted le va a hablar, ¿cómo? Ay, porque se sienten ofendidas. No, hijo. Esa no es la tarea suya. La tarea suya es predicar la palabra de Dios. Y si les gusta bien, y si no, que se larguen. Así se los digo yo a la gente de mi parroquia. Al pan, pan, al vino, vino. Así de sencillo. ¿Sí? Porque hoy la palabra de Dios nos dice que Jesucristo andaba predicando. ¿Y cómo andaba predicando? Le decía a la gente, conviértanse. Y convertirse es decirle a la gente que está caminando en la mala vida, ¿por qué está caminando en la mala vida? ¿Y qué tiene que hacer para salir de esa mala vida? Convertirse es decirle a la gente que por las tinieblas no se puede caminar. Convertirse es decirle a los padres y madres de familia que a los hijos no hay que sinvergüenciarlos, que a los hijos no hay que complacerlos. No, porque ellos son sus hijos, ustedes no son los sirvientes de ellos. Ellos son sus hijos y usted tiene la tarea de educarlos, de enseñarles a ser hombres y mujeres de bien, temerosos de Dios, obedientes a Dios. Así de sencillo. Esa es su tarea. Por eso dice la palabra de Dios, San Pablo dice, por lo demás no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz
la cruz de Cristo. Pablo compara la predicación del evangelio con la cruz de Cristo. ¿Y qué pasó en la cruz? La muerte de Cristo. Cristo que fue crucificado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Cristo que fue crucificado. ¿Por qué? Por sacar a estos vagos del templo a latigazos. Cristo que fue crucificado. ¿Por qué? Por expulsar de la gente endemoniada a los demonios que tenía. Cristo que fue crucificado. ¿Por qué? Por mostrarle a la gente cuál es la luz verdadera. Por eso fue que Cristo fue crucificado. Por eso fue que los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que se daban golpes de pecho, terminaron crucificando a Cristo. Porque no les predicó lo que ellos querían escuchar. Les predicó lo que ellos no querían hacer. Así de sencillo. Cristo les decía por aquí y ellos no. Y por eso, fíjense, cómo ellos envolvieron a la gente e hicieron que la gente hablara incluso mal de Cristo, para terminar crucificándolo. Eso es lo que pasa. Entonces, muchos no se quieren enfrentar a ese miedo. Ay, es que la gente va a hablar de mí, es que la gente no va a venir a la iglesia, es que la gente... Por eso el Señor dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Si uno solo va a misa, con uno solo se celebra la misa. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No estamos para complacer a la gente, estamos para obedecer a Dios. Papá y mamá, usted no está para complacer a sus hijos. Usted está para obedecer a Dios en la educación de sus hijos. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio, si mal no lo recuerdo? Enseñarás a tus hijos a cumplir la ley de Dios, a cumplir los mandamientos. Se los enseñarás en el día, en la tarde, en la noche, cuando entre y cuando salga de la casa. Pero es que el papá y la mamá hoy en día se sabe la canción de Shakira, se sabe las canciones de Bad Bunny, se sabe cuánto ganó el Barcelona contra el Real Madrid, pero no se sabe los mandamientos. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco que el papá y la mamá hoy en día no se saben los mandamientos, no se saben los sacramentos? ¿Sí? Es que muchos padres y madres no saben ni siquiera persinar. No, bailar un reggaetón, eso lo bailan a la perfección. Pero hacerse la cruz, por ejemplo, santiguarse para entrar al templo, no. Porque hay padres y madres que usted lo ve santiguarse y comienzan... Se tiran manos por todos lados. ¿Sí? Y uno dice, Santa Madre de Dios. Estos son los católicos. Estos son los católicos. Y nosotros los curas, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos enseñando a la gente? No. Y hay gente que dice que yo predico bravo. No, yo no predico bravo. Pero me gusta que se me escuche. Me gusta que se me escuche. Mire, yo amo, yo adoro un sonido que retumbe en las orejas de la gente, que cuando la gente salga del templo sienta que el sonido lo tiene aquí en la pata de la oreja. Sí. Que lo que el cura le dijo de la misa, de la palabra de Dios, toda la tarde le quede ahí runrunando, ¿sí? Sonando. Que el padre le dijo, no sea alcahueta de sus hijos. Sea un educador para sus hijos. No deje que sus hijos caminen en las tinieblas. Haga que sus hijos caminen en la luz. No deje que sus hijos sean enseñados por un bendito teléfono e internet. Edúquelo usted, enséñelo usted a cómo debe utilizar esas cosas. Pero usted no ve que hay padres y madres de familia que su hijo lo ve en la mañana y lo vuelve a ver en la noche. ¿Y dónde estaba el niño? En el cuarto, encerrado. Allá con el internet. Queridos hermanos, que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones. Quiero cerrar la reflexión de hoy con esta pregunta. ¿Usted y su familia está caminando en la luz de Cristo? ¿Realmente ustedes están caminando en la luz de Cristo? Y con esto no quiero decir que no somos pecadores. Oiga, la primera carta del apóstol San Juan capítulo 1 versículo 8 lo dice. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos cometemos errores, claro que sí. Todos fallamos, todos tenemos debilidades. Pero vuelvo y pregunto, ¿está dejando usted que su familia camine en las tinieblas del demonio o en la luz de Cristo? ¿En qué está caminando su familia? Porque recuerde que vamos avanzando en una sociedad que camina a pasos agigantados, pero no hacia la salvación. ¿Qué es lo más triste? Ojalá fuera hacia la salvación, dice, bendito sea el Señor. Caminando a pasos agigantados hacia la destrucción. Y no tanto corporal y material, sino espiritual. Esa pobre alma no camina para el cielo. Esa pobre alma va en las tinieblas a medias tintas, tratando de averiguar, tratando de descubrir
para al final tener muerte eterna. Por eso, queridos hijos, la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, domingo, día del Señor, caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones, y de abundantes frutos, ¿sí? Frutos realmente de vida eterna. Pero antes de irnos, quiero leer un momentico la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Él, ¿quién es Él? Cristo. Nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino. ¿Sí? El reino amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. En Cristo. En Cristo. Que ojalá ustedes y yo y nuestras familias caminen realmente en la verdadera luz de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor en este día, domingo, día del Señor, profesando nuestra fe con el credo diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones, las súplicas. Pidamos en primer lugar por la Iglesia universal, por la Iglesia de Cristo, para que iluminada por la palabra que es la luz para los pueblos, anuncie con fidelidad, con firmeza, con valentía el verdadero evangelio de Cristo, para que se convierta en la luz, para que ilumine las tinieblas, la luz que ilumina el corazón de la gente del pueblo, para que cada día se acerque más al Señor. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que siempre estemos apegados a la verdadera luz de Cristo, caminando en la luz del Señor, predicando la verdad de Dios, amando y valorando la vida, lo que procede de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que en los gobiernos se promueva la verdadera justicia, la verdadera paz, para que Dios Todopoderoso ilumine a todas las familias. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por esta comunidad parroquial digital, que todos los días escucha el mensaje de la palabra de Dios, para que este mensaje de Cristo caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de sus corazones, de abundante frutos, y podamos acercarnos cada vez más a la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad, que es el templo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor, ¿sí?, por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos,
para que cada día nos podamos enamorar más de la palabra de Dios, ¿sí? Celebramos el domingo de la palabra de Dios, jornada de la palabra de Dios, para que podamos nosotros ser unos enamorados de la palabra de Cristo, para que cada día podamos nosotros llenarnos de esa palabra verdadera de Dios y de abundante fruto en nuestra vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda del pan y del vino coloques tu casa, tu hogar, tu familia, y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Sobre tu altar puestos están el pan y el vino que hoy te ofrecemos y te entregamos. Todos unidos, recíbelos, que ese es el fruto y trabajo de los hombres, el cual por amor en tu cuerpo y sangre son convertidos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos. Es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Recíbelos, Señor, en tus benditas manos, que es nuestra ofrenda de amor que hoy te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe el Señor benignamente nuestros dones y sacrificios y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra, nuestro Padre creador. Hosana, 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 oh Señor.
Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios Rey celestial, Jesús el Salvador, a él gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Comunión espiritual para aquellos que siguen esta celebración de la Eucaristía a través de las redes sociales y no pueden comulgar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Acudan al Señor, quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición una vez más, pedirles que vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir esta celebración de la Eucaristía. Recordarles que estamos ya en los últimos días del mes de enero, por eso aquellas personas que desean intenciones de misas gregorianas pueden escribirme, acá está mi número de WhatsApp, enviarme un mensajito para el próximo mes de febrero. No esperen el día 31 de enero para decir, Padre, mañana en la misa. No, ¿por qué? No esperen ese día, porque esto se hace con preparación, ¿sí? Vamos a ir anotando con tiempo las intenciones, por eso les pedimos que nos escriban a nuestro número de WhatsApp y gracias a todas aquellas personas que siempre de alguna manera nos han apoyado, nos han colaborado, colocaron su granito de arena. De verdad, a ustedes Dios les pague, que Dios les bendiga y les multiplique siempre el 100 por 1 de lo que hacen y dan con generosidad. Nos preparamos, queridos hermanos, para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que Dios les bendiga.